Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos ya cerrando el ciclo del tiempo de Navidad, domingo del bautismo del Señor. Las lecturas de hoy, pues obviamente todas giran en torno a este tema. Vamos a comentar brevemente la segunda, y para luego pasar a la primera y al Evangelio, que van de la mano una con otra. En la segunda lectura se nos presenta Pedro, el apóstol Pedro, en casa del centurión Cornelio, compartiendo con él y con su familia la mesa. Y obviamente Cornelio, un pagano, pues esto para los judíos era algo tremendo. Como un judío iba a estar en casa de un pagano, eso estaba prohibido, ni entrar y mucho menos compartir la mesa. Bueno, Pedro reconoce, sabemos todos, ¿verdad?, el episodio en Hechos de los Apóstoles, como Pedro tiene esa visión con el toldo que baja del cielo, donde hay de todos los animales, que le dice en una voz: Pedro, mata y come. Bueno, pues Dios le revela que realmente no hay nada profano, todas las cosas son buenas, no hay nada que sea pecaminoso en sí mismo, el pecado no viene de afuera, ya dijo Jesucristo claramente en el Evangelio, sino que brota de dentro del corazón. No es lo que entra, sino lo que sale el problema. Así que una vez Pedro reconoce esto, pues va a casa de Cornelio, que lo manda a buscar, y allí, pues como dije, comparte la mesa con él y su familia y le anuncia la salvación. Pedro confiesa que la salvación es para todos, es decir, confiesa la universalidad de la salvación. Esto que para nosotros ya es algo sabido, pues para los judíos en el primer siglo, inmediatamente después de Jesucristo, partir al cielo no era algo evidente. Tuvieron su trabajo para, guiados por el Espíritu, lograr entender que obviamente la obra redentora y salvadora de Cristo no era solo para los judíos, sino para toda la humanidad, para todos los hombres de todos los tiempos hasta el fin del mundo. Bueno, eso es lo que confiesa Pedro, porque Jesús es Señor de todos. Así que, bueno, para nosotros esto no es una cosa asombrosa, ya estamos acostumbrados, pero repito, para los judíos del siglo I sí. Entonces, pues, cerramos el ciclo navideño con esta lectura porque Cristo, el ungido, del cual nos va a hablar ahora la primera lectura, y luego el Evangelio, por supuesto, el Mesías, el ungido, el bautizado y manifestado por el Espíritu Santo y por la voz del Padre desde el cielo, es el Salvador y su salvación es para todos los seres humanos. Pasemos a la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías. Hoy escuchamos el segundo Isaías, ya sabemos que son los capítulos 40 al 55 del libro, y vamos a leer el trocito de hoy, el primero de los 4 cantos del siervo de Yahvé. Esos cantos que se conocen con este nombre, cantos del siervo de Yahvé, y que describen la figura de un discípulo elegido por Dios para enseñar la justicia a las naciones, como dice el texto. Ya sabemos que la justicia no es la justicia en términos de cumplir las leyes, sino la justicia para con Dios. Cuando en el lenguaje bíblico hablamos de justicia, en realidad estamos hablando de vivir la voluntad de Dios, o sea, lo que nosotros llamaríamos la santidad. Así que este siervo de Yahvé ha sido suscitado, elegido
por Dios para enseñar la justicia, cómo se vive en santidad. Y le va a enseñar eso a las naciones. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, primer volumen, nos dice: en el mundo en que vive Jesús, justicia es la respuesta del hombre a la Torá. Ya sabemos que la Torá es la ley, los preceptos, lo que Dios ha mandado a su pueblo para que sean su pueblo y cumplan su parte de la alianza. Justicia es la respuesta del hombre a la Torá, la aceptación plena de la voluntad de Dios, la aceptación del yugo del reino de Dios, entre comillas, según la formulación judía. Esta es la explicación que nos da el Papa Benedicto. Dios se complace en este siervo que Él ha elegido. Esta palabra es importante porque va a reaparecer en el Evangelio. En el pasaje de Isaías, Dios se complace en el siervo que ha suscitado para que enseñe la justicia a las naciones. En el Evangelio, la voz desde el cielo, obviamente el Padre, dice: este es mi Hijo amado y en Él me complazco. La misma idea. O sea que el evangelista Lucas, en el pasaje de hoy, nos está identificando a Jesús con este siervo, porque es aquel en el que Dios se complace. El siervo y el Mesías, que en el Evangelio es Jesús, en la escena del bautismo en el Jordán. Este discípulo del que nos habla Isaías ha sido fortalecido con el Espíritu de Dios. Por eso no fallará en su encomienda de enseñar la justicia a las naciones. Esta es su misión. Obviamente, el fortalecido con el Espíritu de Dios es el ungido con el Espíritu de Dios, es el Mesías, que ya sabemos que es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Este siervo, según Isaías, llevará a cabo la misión que Dios le ha encomendado de un modo completamente distinto a la manera humana. Y esto es bien importante. Es decir, este siervo es una figura misteriosa porque no piensa ni actúa como los hombres. Obviamente piensa y actúa como Dios. Va a actuar de un modo distinto. ¿Cómo? Pues dice, no gritará, quiere decir, no va a llamar la atención. No se las va a echar, diríamos nosotros, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, no se las echa. Sin hacer alarde, no clamará. Sin hacerse promoción ni encumbrarse, no voceará por las calles. Sin aplastar a nadie. Él no se va a imponer aplastando a los demás. Él no se va a imponer diciendo, bueno, como yo vengo de parte de Dios, es más, como yo soy Dios, aquí todo el mundo se postra y hace lo que yo le digo y se acabó. Y si no, lo elimino. Acuérdense que esa era la expectativa que tenía Juan Bautista, ¿no? Es decir, ya tiene el bieldo en la mano y viene aquí a tumbar caña y lo que no sea conforme a Dios lo va a quemar y lo que sea según cosecha, según Dios, pues esa la va a guardar en su granero. Esa era la visión de Juan Bautista, que por eso se sorprende. Sin embargo, ya Isaías había dicho siglos antes, aquí en este canto del siervo que estamos leyendo hoy como primera lectura, el segundo Isaías, ya había dicho que esta era la manera en que iba a actuar el siervo. Pues la manera en que va a actuar Jesús. Así que ya hemos visto, sin llamar la atención, sin hacer alarde, sin hacerse promoción, sin aplastar a nadie, es lo que significa la caña cascada no la quebrará. Sin descartar a los débiles, que es lo que significa la mecha vacilante no la apagará. Sin mentir ni manipular, sino con la verdad. Dice el texto, manifestará la justicia con verdad. Se va a proponer la voluntad de Dios y el comportamiento acorde con esta voluntad, la justicia, con verdad. No se va a valer de estratagemas ni de manipulaciones, sino que va a venir con la verdad. Tan es así que esa verdad le va a costar la vida. Va a morir en la cruz. Por eso, la misión que va a llevar a cabo este siervo será a costa de mucho sufrimiento, porque su estilo no es el del mundo, sino el de Dios. Pero, dice el texto, no vacilará ni se quebrará, puesto que Dios está con él y lo sostiene. Dice el texto, mi siervo a quien sostengo.
Es ese siervo que lleva a cabo la misión de Dios, no la lleva por su fuerza ni por su cuenta, sino porque Dios lo sostiene, porque se apoya y tiene la fuerza de Dios. Así debe ser en nuestra vida. No echamos para adelante porque tengamos mucha fuerza, seamos muy inteligentes o podamos mucho, sino porque nos apoyamos en Dios. Esa es la idea. Esa es la manera divina de actuar. La manera humana es apoyarme en lo que tengo y en lo que soy. La manera divina es apoyarme en Dios y su fuerza. Por eso el reino es de los pobres, de aquellos que se saben que sin Dios no pueden ni son nada. La misión de este siervo no estará dirigida solo a Israel, a implantar la justicia en el país, dice el texto, sino a todo el mundo. Ya nos lo dijo Pedro en la segunda lectura que comentamos antes. Hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, dice el texto de Isaías. Fíjense la riqueza tan grande que tiene este texto que estamos comentando. Esto no es cualquier cosa. Este cántico que hoy nos propone la lectura en esta fiesta del bautismo del Señor tiene una riqueza enorme porque nos describe cómo va a ser la figura de ese siervo que es el Mesías, que es Jesucristo. Y nos lo está describiendo siglos antes de Cristo. La justicia que va a implantar el siervo de Yahvé se traducirá en obras concretas. No van a ser palabras, principios, postulados, directrices. Van a ser una justicia vivida. Es decir, la voluntad de Dios, sí, mostrada, iluminada, explicada, pero vivida. Por eso dice el texto, abrirá los ojos de los ciegos, sacará a los cautivos de la cárcel, sacará de la prisión a los que habitan en tinieblas. Fíjense que estos son tipos de ceguera, de cárceles y de tinieblas. Y podríamos tú y yo pensar en las cegueras, cárceles y tinieblas que nos rodean, que tenemos, que nos amenazan, que muchas veces las tenemos nosotros, nos aquejan. Bien, yo les propongo que esto sea tarea para nuestra oración durante esta semana. Miremos nuestra persona, qué cegueras tenemos en nuestra vida. Hay que pedir luces al Señor, porque el ciego no va a poder ver por sí mismo, pero con la ayuda de Dios, Dios nos muestra dónde está la ceguera y nos dejamos sanar y abrir los ojos, como el ciego de nacimiento, ¿verdad? En el relato de Juan, relato tan hermoso que se lee en el tiempo pascual, que leeremos en el tiempo pascual. Bien, de cárceles. ¿En qué cárceles estamos metidos? ¿En qué cárceles nos hemos metido nosotros mismos? Y no nos damos cuenta que estamos en una cárcel y quizás estamos ahí gustosos y contentísimos, porque es lo que todo el mundo hace. ¿Y en qué tinieblas nos hemos metido? ¿Qué tinieblas nos rodean? Y la única manera de saber a dónde nos dirigimos en una tiniebla es encender una luz, y esa luz es Dios en nuestra vida. Dios, la luz del mundo, dice Cristo en el Evangelio de Juan, yo soy la luz del mundo. Porque el que camina en tiniebla no sabe a dónde va a tropezar y no llega a ningún sitio, pero el que camina a la luz de Cristo, luz del mundo, ese puede obrar en justicia, puede alcanzar confiadamente el poder, a pesar de sus limitaciones, vivir en la voluntad de Dios y llegar a esa comunión con la Trinidad que el Señor nos invita, a la que el Señor nos invita. Bueno, pasemos al Evangelio. En el Evangelio nos encontramos a Jesús que baja de Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan en el Jordán. Ya sabemos que después del bautismo Jesús va a vivir sus 40 días de desierto, donde va a ser tentado por Satanás, y finalmente, después de eso, va a comenzar su ministerio público. En el texto que hoy leemos, Juan Bautista dice claramente que él no es el Mesías. La humildad de Juan. Todo el mundo pensaba que era el Mesías porque estaba bautizando, estaba predicando, estaba invitando a la conversión con palabras fuertes, exigiendo obras concretas de conversión y de penitencia. Entonces todo el mundo dice, bueno, pues este será el Mesías. Tenía en marcha un movimiento tremendo, venían a él de todas partes, iban a que los bautizara en el Jordán, nos dicen los evangelios. Pero Juan es humilde y sabe que él no es el Mesías, y lo dice claramente. Dice, hay uno que es más fuerte que yo. Ese es el Mesías, yo no soy.
Y el Mesías, yo no merezco desatarle las sandalias. El Mesías los va a bautizar no con agua como yo, sino con Espíritu Santo y fuego. Bien, comentemos estas frases. Desatar las sandalias, desatar la correa de la sandalia, es un gesto de alcance jurídico. Se desata uno mismo o se le desata a otro la sandalia cuando renuncia a un derecho. Juan Bautista lo que está diciendo es: yo no voy a tomar el puesto, ni los derechos, ni la misión del Mesías, quien es el Hijo, el amado del Padre, como nos dirá el versículo 22 del texto de hoy. Bautizar. Bautizar significa una palabra griega que significa sumergir. El sumergirse simboliza la muerte a la vida anterior de pecado, que es expresión del deseo de conversión, y el renacer a una vida nueva según la voluntad de Dios, una vida en justicia. Eso es lo que se trata. Por eso los que acudían a Juan, primero confesaban los pecados y luego se bautizaban. Con ese gesto de inmersión y emersión, estaban indicando, simbolizando lo que estaban viviendo interiormente: morir a la vida de pecado y renacer a la vida según Dios. Este bautismo de Juan obviamente no perdonaba pecados, porque Juan no es el Mesías, pero era un bautismo que no se repetía, igual que el nuestro, que sí perdona los pecados. No se repetía porque marcaba un antes y un después que era definitivo. O sea, no podían ir a donde Juan a jugar. A que sí y después no. Una vez que tomaban la decisión, era una decisión firme y entonces se bautizaban. Juan Bautista dice que solamente el Mesías puede sumergir o bautizar en Espíritu Santo y fuego. Sumergir en espíritu significa ¿qué? Meternos, zambullirnos en la vida trinitaria. Y la inmersión en fuego significa que en meternos en la vida trinitaria va a destruir todo lo que en nosotros no es según Dios, no es compatible con la voluntad de Dios. Y por lo tanto, de la misma manera que el fuego, cuando algo se quema, lo que vale y tiene consistencia, queda purificado luego del fuego, pues de esa misma manera nuestra vida queda purificada por ese bautismo, porque es en Espíritu Santo y fuego. Y lo que no tiene consistencia, una vez que pasa por el fuego, desaparece porque el fuego lo destruye, lo quema y se acabó, se elimina. Así que eso es lo que significa Espíritu Santo y fuego, sumergirse en la vida trinitaria, de modo que no quede nada en nuestra vida, por ese fuego, no quede nada que no sea compatible con la voluntad de Dios. Hablemos un poquito de por qué Jesús se bautiza. Uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué Jesús se bautiza si Jesús no tiene pecado? Si Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, Jesús no tiene culpa ni pecado, claro. El bautismo de Juan, por lo tanto, no puede representar para Jesús una conversión a una vida nueva según la voluntad de Dios, porque ya Jesús vive la voluntad de Dios y no tiene nada de que convertirse ni tiene ningún pecado personal. ¿Qué sentido tiene entonces que Jesús fuera bautizado? Vamos a dejar que nos lo aclare el Papa Benedicto XVI. Otra vez citamos su libro Jesús de Nazaret, volumen 1. Dice: a partir de la cruz y la resurrección, se hizo claro para los cristianos lo que había ocurrido. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. La inicia con anticipación de la cruz. El significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, se manifiesta solo en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. Y la voz del cielo, este es mi Hijo amado, es una referencia anticipada a la resurrección. Así se entiende también, continúa el Papa Benedicto, por qué en las palabras de Jesús el término bautismo designa su muerte.
Solo a partir de aquí se puede entender el bautismo cristiano, la anticipación de la muerte en la cruz, que tiene lugar en el bautismo de Jesús, y la anticipación de la resurrección, anunciada en la voz del cielo, se han hecho ahora realidad. Así, el bautismo con agua de Juan recibe su pleno significado del bautismo de vida y de muerte de Jesús. Aceptar la invitación al bautismo significa ahora trasladarse al lugar del bautismo de Jesús y así recibir en su identificación con nosotros nuestra identificación con Él. El punto de su anticipación de la muerte es ahora para nosotros el punto de nuestra anticipación de la resurrección con Él. En su teología del bautismo, Romanos 6, Pablo ha desarrollado esta conexión interna sin hablar expresamente del bautismo de Jesús en el Jordán. Y cierro la cita. Estas son palabras del Papa Benedicto explicando por qué Jesús se bautiza. Pasemos ahora a comentar la imagen abrirse los cielos. Esta imagen hace referencia al profeta Isaías, capítulo 63, versículo 16, donde dice: si rasgases los cielos y descendieses. Solo que ahora, lo que era un deseo en Isaías, se cumple realmente. Se cumple realmente en el bautismo de Jesús. Se abre el cielo, se rasga el cielo. En Jesús, los hombres tenemos acceso a Dios. Recuerden que para los judíos el cielo es la morada de Dios. Así que abrirse el cielo significa acceso a Dios. Por otra parte, notamos que es característico de Lucas presentar muchas veces la oración de Jesús a lo largo de su evangelio. Su comunicación continua con el Padre. La oración de Cristo es una comunicación continua con el Padre. En el relato del bautismo Lucas nos dice que Jesús estaba orando cuando se da la epifanía, es decir, la manifestación de Dios. El Padre y el Espíritu Santo dan testimonio a favor de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. La manifestación del Espíritu, dice el texto de Lucas, con apariencia corporal semejante a una paloma. Es la expresión que aparece en el texto de hoy. Es decir, es muy difícil describir el Espíritu. ¿Cómo uno va a describir el Espíritu que reposa sobre Jesús? Porque Jesús es el Mesías, el ungido, precisamente ungido con el Espíritu. ¿Cómo? Pues no hay palabras realmente humanas para describir eso, entonces el evangelista tiene que inventar y echar mano a lo que puede. Así que utiliza esta apariencia corporal semejante a una paloma. El hablar de una apariencia corporal semejante a una paloma quiere decir, por una parte, que es algo visible, que uno puede captar con los sentidos. No es algo que pasa desapercibido, ¿no? Pero por otra, está diciendo que es algo que no se puede definir. Por eso dice semejante a una paloma. O sea, no es una paloma, obviamente. Es semejante a una paloma. Quiere decir que uno capta que hay algo que baja sobre Jesús, como puede una paloma que viene volando posarse. Pues eso. Así que eso es lo que significa. Manifestación del Espíritu no se puede describir con palabras ni narrar como si fuera un hecho científico. Así que él está diciendo que sí es algo que se captó, que se ve, porque tiene que verse y saberse que Jesús es el ungido, el Mesías, pero por otro lado es algo que no se puede definir exactamente. Eso es lo que significa. Finalmente, las palabras que se oyen del Padre cuando se abre el cielo: mi Hijo, el amado, en ti me complazco, versículo 22, vuelven otra vez, nos presentan una vez más como cierre de esta escena, que Jesús es el siervo de Isaías 42, versículo 1, que vimos en la primera lectura y que ya comentamos. En el siervo de Isaías, Dios, Yahvé, se complace. En Jesús, el Hijo del Padre, el Padre se complace.
Isaías señala que su actuar no será como el de los seres humanos, como ya vimos, sino según el querer y el estilo de Dios. Por eso el Padre se complace, porque no solo obra su voluntad, sino que lo hace según el estilo de Dios. El querer y el estilo de Dios, como dijimos al comentar la primera lectura. Muy bien, yo espero que estas explicaciones nos ayuden a profundizar más en este texto. Recuerden que esto no completa la lección, esto nos ambienta para luego tomar el texto y poder profundizar un poquito más en su lectura y meditación al hilo de estas explicaciones. Terminamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.